¿De dónde saca fuerza un joven para mantener su integridad moral cuando la tentación lo acosa en la intimidad y decir no puede costarle todo? ¿Cómo se sostiene la fe cuando se hace lo correcto ante Dios, pero la reacción del mundo es la injusticia, la calumnia y el olvido en una prisión oscura? ¿Qué significa que Dios conceda a una persona la capacidad de interpretar los sueños de los demás, y como un don espiritual puede ser la llave que abre las puertas de un destino mayor? Un saludo lleno de la seguridad que da confiar en un Dios que tiene el control. Soy el pastor Larry García, y es un privilegio seguir explorando la palabra con ustedes en este plan de lectura bíblica asistida 365. Continuamos desde nuestro día anterior, donde vimos a José vendido por sus hermanos y la complicada historia de Judá. Hoy, seguimos a José en su travesía solitaria en Egipto, una historia que pasa de la tentación y la prisión al palacio real, todo bajo la mirada soberana de Dios. Nos adentramos en los capítulos 39, 40 y 41 del libro de Génesis. Estos capítulos son un estudio magistral sobre el carácter forjado en la adversidad y la providencia divina que prepara y posiciona. Veremos la integridad de José puesta a prueba en privado, su fe sostenida en la injusticia pública y finalmente, la sabiduría de Dios exaltándolo en el momento preciso para un propósito de salvación. Es la historia de cómo Dios usa los pozos, las prisiones y los palacios para formar a un líder. De esta manera, en el capítulo 39, José, ya esclavo en casa de Potifar, prospera por la bendición de Dios. Sin embargo, la insistente inmoralidad de la esposa de su amo lo pone en un dilema crucial: pecar contra Dios o ser acusado falsamente. Elige la integridad y termina en la cárcel. Luego, el capítulo 40 nos muestra a José en prisión, donde su conducta ejemplar y su don para interpretar sueños le ganan autoridad. Allí interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. Finalmente, el capítulo 41 llega al clímax. 2 años después, el faraón tiene sueños angustiantes que nadie puede interpretar. El copero se acuerda de José. Él es sacado de la prisión, da a Dios la gloria por la interpretación, predice 7 años de abundancia seguidos de 7 de hambre, y es elevado a virrey de Egipto para ejecutar un plan de salvación. Amigos, esta es la historia de cómo la fidelidad en lo pequeño prepara para un llamado grande, y de cómo el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, con nuestros corazones atentos a las lecciones de la fidelidad y la paciencia, les invito a escuchar la lectura de Génesis, capítulos 39 al 41. Génesis 39. José y la esposa de Potifar. Llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 40. José interpreta dos sueños. Aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos, y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis 41. José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo,
siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José, gobernador de Egipto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países,
mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El capítulo 39 es un monumento a la integridad absoluta. Dos frases clave definen a José: Jehová estaba con José y cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios. Su éxito no se debía a su habilidad, sino a la presencia de Dios. Cuando la tentación llegó, su defensa no fue el miedo a Potifar, sino la lealtad a Dios. La integridad se prueba en privado, y José pasó la prueba. Aunque fue recompensado con la injusticia de la cárcel, el texto repite nuevamente: Jehová estaba con José. La presencia de Dios no siempre evita el sufrimiento injusto, pero sí lo transforma en un taller donde forja nuestro carácter. El capítulo 40 nos muestra el ministerio en el lugar de espera. José no se amargó en la cárcel, sirvió con excelencia y compasión. Su pregunta a los oficiales del faraón: ¿por qué están hoy decaídos vuestros semblantes?, revela un corazón atento a los demás a pesar de su propio dolor. Al interpretar sus sueños, afirma: no son de Dios las interpretaciones. José usa su don para dar esperanza y verdad, y pide solo que lo recuerden. Este capítulo enseña que nuestro llamado a servir a Dios y a los demás no está condicionado a tener la posición o la libertad que deseamos. El lugar de espera puede ser nuestro campo de ministerio más fructífero. El capítulo 41 revela la exaltación divina en el tiempo perfecto. Los 2 años de espera adicional, luego de que el copero lo olvidara, fueron quizás la prueba más dura. Pero cuando llegó el momento de Dios, todo fue rápido y decisivo. José es sacado, se prepara, y ante el hombre más poderoso de la tierra, su primer acto es dar gloria a Dios. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia. Su sabiduría para interpretar y para proponer un plan administrativo demuestra que Dios había preparado cada habilidad que necesitaría. La exaltación de José de prisionero a primer ministro no fue para su beneficio personal, sino para un propósito de salvación masiva, para preservación de vida. Su sufrimiento tenía un sentido cósmico. Juntos, estos capítulos pintan un cuadro completo del proceso de Dios: presencia en la prueba, ministerio en la espera y propósito en la exaltación. La historia de José no es una fábula de que al final todo sale bien, sino una revelación profunda de que Dios está obrando con un plan sabio y bueno en cada eslabón de la cadena, especialmente en los que parecen más oscuros. El pastor y teólogo John Piper, hablando sobre la providencia de Dios, dijo: Dios está siempre haciendo 10.000 cosas en tu vida, y tú puedes ser consciente solo de 3 de ellas. Esta verdad ilumina la vida de José. Mientras él solo veía la casa de Potifar, la prisión oscura y el olvido, Dios estaba entrelazando hilos de carácter, relaciones y momentos para tejer un tapiz de salvación para naciones. Nuestra confianza descansa en que el Dios que ve el cuadro completo es totalmente bueno y totalmente soberano. Ahora, miremos nuestras propias circunstancias a través del lente de esta historia. ¿En qué área de tu vida enfrentas una tentación a comprometer tu integridad, quizás en privado? Puedes tomar la decisión de José, basada no en el miedo a las consecuencias, sino en la lealtad a un Dios que está contigo y ve todo. Si estás en un tiempo de espera o en un lugar que sientes como un callejón sin salida, una enfermedad, un trabajo tedioso, una prisión de circunstancias, ¿cómo puedes, como José, servir a Dios y a los demás con fidelidad y compasión allí, confiando en que Él está obrando? La promoción de José llegó después de años de preparación oculta y en el momento preciso de Dios. ¿Hay algún sueño o llamado en tu vida por el cual necesitas pedirle a Dios paciencia para esperar su tiempo y sabiduría para estar preparado cuando Él abra la puerta? Gracias por su compañía en este día. Que el ejemplo de José les recuerde que la fidelidad en lo pequeño es el camino hacia la confianza en lo grande, y que el tiempo de Dios, aunque a veces largo, es siempre perfecto. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los invito a compartir. ¿Qué lección de la integridad o la paciencia de José le habla más en esta temporada de su vida? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.